Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28, Televisión Inteligente. ¿Han escuchado el divorcio incausado al que pueden recurrir las personas que desean divorciarse? Para platicar sobre el tema tendremos la presencia de la licenciada Marcela Isabel Chávez Contreras, quien es juez séptimo de juicio familiar oral del primer distrito judicial del estado. Quédate con nosotros, estás en Mis Zapatos. A continuación veremos la importante labor de colaboración de los abogados para que sus clientes puedan realizar un proceso de mediación ahorrándose tiempo, dinero y esfuerzo, ya que las partes pueden acudir a realizar un convenio en el Instituto de Mecanismos Alternativos en lo relativo a las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial. Veamos la siguiente historia. Pues muchas gracias por aceptar darnos el testimonio de cómo fue la experiencia en su caso en un proceso de mediación a través de sus clientes. ¿Nos podría platicar qué fue lo que sucedió y cómo fue lo que llegaron al proceso de mediación? Bueno, el proceso de mediación que llevamos a cabo se derivó de un juicio de divorcio incausado. En ese juicio de divorcio incausado yo represento, o en ese caso representaba la parte demandada. Todavía no había sido emplazado a juicio. Pero la parte actora, yo quise buscar a la parte actora para tratar de llegar a algún convenio donde pudiéramos resolver todas las cuestiones inherentes al divorcio, pues alimentos y custodia y convivencias. Cuando hablé con ella me dijo, oye, yo no puedo hablar contigo, habla con mi abogado. Entonces busqué al abogado, se portó pues, muy accesible y me dijo cuáles eran sus pretensiones, que la señora quería el divorcio, que era lo que necesitaba y yo le dije, bueno, pues mira, mi cliente necesita pues la custodia, la convivencia con su hijo, porque en este caso había un menor de 4 años, que de cierta forma le había sido negado. Y le digo de cierta forma porque el señor vivía en el estado de Chihuahua, entonces estaba lejos aquí del estado de Nuevo León. Cuando empezamos a platicar, pudimos resolver pues todas las cuestiones de convivencia y custodia. No había problema en esas dos. La señora decía que pudiera venir, que no se lo iba a negar, pero siempre y cuando acudiera a firmar el divorcio. Entonces yo hablé con el abogado y le digo, oye, pues me interesan mucho los alimentos. Ya de una vez que queden, porque no creo que el juzgado nos vaya a acordar convivencias y custodias sin dejar claro los alimentos. Y él me dijo, no, pues mira, pues no es un tema que ahorita lo vayamos a arreglar, ¿no? Vamos a solucionar nada más estos dos y después tal vez presentamos el oral de alimentos y ahí lo resolvemos. Bueno, para no hacerlo muy largo, en diferentes pláticas, todas eran por teléfono, yo nunca había contactado al abogado, pudimos negociar alimentos, convivencia y custodia. Entonces, le hablé con mi cliente que está en el estado de Chihuahua y le dije, oye, pues necesitamos venir para que te des por emplazado y ahí vamos a celebrar un convenio en el Instituto de Métodos Alternos. Y pues así lo hicimos. Nos apoyaron muy bien en el instituto, desarrollamos un convenio y lo llevamos ante el juez para que se fuera sancionado al momento de que celebrara la audiencia de juicio. Okay. Eso fue a grandes rasgos lo que pudimos hacer, que nos evitamos 3 procesos. Mínimo 3 procesos, lo pudimos resolver en uno solo. Y mucho ayudó por el instituto, donde pudimos llevar a cabo una mediación, donde se resolvió todo lo referente a alimentos, a convivencias. Inclusive hasta se pactó que el menor pudiera viajar por solo con él. Hay unas líneas aéreas que establecen que a cierta edad los menores pueden viajar, sin acompañantes o sin adultos. Obviamente digo, es un proceso que las partes estuvieron de acuerdo, pues porque no todas las personas a veces dejan que sus hijos vuelen solos, pero en ese caso específico, la mediación pudo resolverse hasta esos detalles. Y fue muy benéfico porque entonces, ¿cuánto tiempo tenía de no ver a su hijo? Él tenía ya casi el año. 1 año. Y es pequeño el niño, ¿verdad? Me decía que tiene 4 años. Sí. Específicamente deben de haber sido unos 9, 10 meses que él no podía tener esa convivencia. Pero lo arreglamos eso vamos a decirlo que en 1 mes, porque fue de la fecha en la que él se dio por notificado del juicio,
que se hizo el convenio y luego la fecha en la que el juzgado ya fijó la audiencia del juicio de divorcio incausado. Es decir, que aun y cuando, bueno, la ayuda y la intervención de la facilitadora en el Instituto de Mecanismos Alternativos fue muy puntual y les ayudó a que llegara a un arreglo, ustedes como abogados también tuvieron su trabajo previo para que se pudiera sentar las bases de esa dinámica de colaboración que pues no existía entre ellos porque no se podían poner de acuerdo, ¿verdad? Sí, claro, digo, eso fue, yo le agradezco mucho a mi abogado, digo, al contrario, porque si no hubiera sido por el esfuerzo de él en conjunto con el que yo realicé, no lo hubiéramos podido lograr. Digo, me gustaría que muchos abogados pues tuvieran en su mente en los procesos de mediación, en cómo podemos evitarnos juicios. Digo, me ha tocado asuntos de que por algún detallito así no resuelves. Y yo creo que nada más está en que tú como abogado le digas a tu cliente cuáles son los beneficios de la mediación, para que le hagas ver que te vas a evitar procesos innecesarios, sobre todo tiempos y pues obviamente gastos, porque los abogados cobramos por los procesos. Digo, yo no le tengo miedo de decir, oye, voy a ganar menos por llevar un solo proceso, o no voy a ganar igual que otro. Digo, para mí lo más recomendable es convencer a tu cliente, de decirle cuál es la mejor opción que tiene. Y al final de cuentas, en un proceso de mediación, quien toma la decisión es directamente el cliente. Y es algo muy bueno para ellos. Es muy bueno para ellos porque ellos pueden decidir. Como el proceso de mediación es algo voluntario, o sea, si ellos deciden, lo pueden solucionar. Porque los facilitadores que hay aquí en el instituto no tienen, conforme a los principios que ellos manejan, no son imparciales, no tienen, digamos que algún favoritismo por alguna de las partes. Solamente les tratan de que ellos hablen, que es lo mismo que nosotros, o que al menos yo en la práctica intento. Decirle a mi cliente, mira, estas son tus mejores opciones, valóralas para poder buscar una solución rápida a tu problema y no te evites años y gastos en tribunales. Como les decía ahorita, no es que yo no quiera trabajar, sino simplemente es facilitarles los asuntos a los clientes. Sí, que resuelvan de una manera pronta, ¿verdad? Para que obtengan el resultado que están buscando, ¿verdad? Y que previamente, bueno, en el proceso de mediación, como usted lo refiere, pues son ellos los que trabajan para dar esas alternativas, pero ¿quién mejor que ellos, que son los que están viviendo la situación, para saber qué es lo que necesitan, ¿verdad? Solamente que a veces en el conflicto se hace difícil estructurar todas esas necesidades y ponerlas en un papel ya acordadas en base a dos personas, ¿verdad? O sea, a las dos personas que están involucradas en la situación, ¿verdad? Pero sí es bien importante resaltar esa importante labor de los abogados, o sea, porque en nuestra experiencia hemos visto que si los abogados no tienen conocimientos de mecanismos alternativos o no fomentan los mecanismos alternativos, porque pueden tener el conocimiento pero sin embargo no creer en ellos, ¿verdad? O que no les convenga llegar, o sea, que sus clientes lleguen a un arreglo a través de un diálogo de manera más rápida, pues no tiene tanto eco en las personas, ¿verdad? En los clientes, porque pues si yo confío en mi abogado y mi abogado, contrato a mi abogado y él es el que me recomienda hacer o no hacer, pues obviamente que pues le hacen caso, ¿verdad? A las recomendaciones. Sí. Y en este caso es bien importante que la gente que, o sea, nos está escuchando vea cómo el hecho de que uno represente como abogado a su cliente no impide, ¿verdad?, esa situación de que se pueda llegar a un arreglo a través de un mecanismo alternativo. Sí, es como usted lo menciona, Lee. Cuando uno como abogado tienes el deber moral, por decirlo así, de buscarle la solución a tu cliente, y si tu contraparte piensa igual que tú, igual se solucionan más rápido los problemas. Porque me ha tocado ver abogados que a lo mejor no le recomiendan algo en ese momento, que tal vez dejan pasar oportunidades para poder solucionar un problema y el cliente confía, como usted bien lo dijo, en lo que diga mi abogado. Entonces, si el abogado no está, digamos que abierto a lo que es una mediación, pues el cliente a lo mejor se va a privar de poder solucionar un asunto en menor tiempo
a un menor costo y sobre todo la salud mental del cliente, porque cada proceso, aunque sea un proceso mercantil, penal, familiar, el que sea, te va quitando horas de vida. Yo lo creo, te va a desgastar. Te va a desgastar definitivamente y tú vas a saber que va a tener un problema ahí. Y aunque a lo mejor hay lapsos en los procesos en que no hay movimientos, pero sabes que tienes ahí el procedimiento y es mejor decir, oye, lo soluciono en un trámite rápido donde va a tener efectividad ese convenio, que si una de las partes lo incumple, va a haber una autoridad que va a poder ejecutar esos convenios, claro. Pero sí que el cliente esté bien tenga esa certeza de que lo que va a solucionar o lo que va a arreglar en un convenio ante un método alternativo tiene la misma validez que una sentencia de un juzgado. Definitivamente. Se nos está terminando el tiempo, pero algo que desea agregar antes de que nos podamos despedir. Pues nada más que estén abiertos al proceso de mediación. Es algo nuevo, y por decir algo nuevo aquí en el Estado, porque ya tiene sus años, pero que todavía no, las partes o nosotros como abogados no lo hemos desarrollado, no lo hemos exprimido el jugo que pudiera sacar para poder tener un mejor provecho, sobre todo para nuestros mismos clientes. Pues muchísimas gracias. Acabamos de ver el testimonio de un litigante que trabajó junto con el abogado de la contraparte para fomentar la colaboración y el diálogo entre las partes que tienen un hijo en común de 4 años, logrando llegar a un acuerdo de custodia, convivencia y alimentos. Vamos a un corte y cuando regresemos platicaremos con un especialista en la materia que nos dará su punto de vista. Estás en Mis Zapatos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Marcela Chávez Contreras, quien es juez séptimo de juicio familiar oral del Primer Distrito Judicial. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Y pues la verdad es que estamos muy honrados en que pueda platicarnos sobre las experiencias que ha tenido dentro de los mecanismos alternativos como juzgadora, en donde pues nos gustaría escuchar de viva voz cuáles son las ventajas y beneficios que se tiene y las experiencias que desde su punto de vista han beneficiado o han ayudado a resolver un conflicto a través de los mecanismos alternativos. Bueno, pues las ventajas son múltiples. Realmente en materia familiar, que son las problemáticas que me toca a mí ver cada día, tenemos situaciones en las que realmente no son materia de un juicio, más bien son materia de que las partes se puedan poner de acuerdo en cada uno de los conflictos. Los beneficios, pues precisamente es ahorrarse todo un trámite judicial que a fin de cuentas genera cierto desgaste, no solo económico, hay un desgaste emocional entre las partes. Obviamente es el económico, el tiempo de estar acudiendo a audiencias, que pudiera solucionarse fácilmente a través de un mecanismo alternativo. Que realmente, o sea, lo que acaba de mencionar se dice fácil, pero el tomar la decisión de sentarse a dialogar sobre la situación cuando las personas llegan muy complicadas en la situación de ver nada más su postura y no ver la postura del otro, dificulta mucho el que puedan abrirse y aperturar ese diálogo. Pero hemos visto con este testimonio que acabamos de pasar, que pudieron ver, en donde es sumamente fundamental el hecho de que los abogados ayuden a las partes también a que pues decidan darse la oportunidad de llegar a un arreglo, ¿verdad? Así es una cuestión prácticamente de cultura. Debemos de tener una cultura de prevención. La situación de los mecanismos alternativos no solo es cuando ya estamos en el conflicto, puede ser antes. Tenemos situaciones aquí de naturaleza familiar en que las partes se pueden poner de acuerdo sin tener ningún procedimiento judicial, ¿verdad? Claro. Es muy común que te casas y ¿qué sucede? No te pones de acuerdo en la administración de los bienes o el número de hijos que vas a tener, quién va a proporcionar la educación, el pago de la educación, que a fin de cuentas se tienen que poner de acuerdo cuando ya hay un procedimiento judicial, ¿verdad? Entonces, o te pones de acuerdo en casa, estando todo en paz, estando todo bien, o te pones de acuerdo en un procedimiento. ¿Para qué? Para mantener la paz en la familia. Estamos ante pues conflictos de familias
que se afecta a toda la esfera familiar. ¿Qué se requiere? Pues se requiere voluntad de las partes de no vivir conflictuados todo el tiempo, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de un niño, de un menor de 1 año en un conflicto de alimentos. Las partes se pueden pasar sus 18 años o más, dependiendo si tiene o no todavía el derecho alimentario, o en conflicto, o pueden agotar toda esta vida de pleito en un procedimiento, en un convenio, a través de los mecanismos alternativos. Y es, o sea, realmente el no ahorrarse solamente la cuestión económica, sino el emocional, que es muy importante, sino darles ese ejemplo a nuestros hijos de que no es malo tener conflictos, pero que cuando existen podemos trabajar mediante el diálogo para solucionarlos, ¿verdad? Y que realmente es un ejemplo de vida para ellos, ¿verdad? Que van creciendo y se van formando. Así es. De hecho, la cuestión de los métodos o mecanismos alternativos realmente lo experimentamos todos los días en casa, pero es algo que no le hemos encontrado el nombre, ¿no? Pero tienes a los menores jugando o peleando por algún juguete y no falta quien intervenga, la mamá, el papá, el hermano mayor, los abuelos, para solucionar el problema. A ver, ¿qué quieres? ¿Para qué lo quieres? No, pues lo quiero para hacer esta tarea, no lo quería para jugar. Ah, bueno, préstaselo un ratito mientras hace la tarea y que él te preste otra cosa. Ese es un ejercicio que realmente hacemos todos los días y que lo único que estamos haciendo es trasladarlo al área jurisdiccional. El celebrar un convenio no quiere decir que perdiste algo, al contrario, se está ganando. Se tiene uno que despojar de cuestiones no es una lucha de poderes, es una estira y afloja. No tengo todo, pero si obtengo algo que quiero, tú tampoco, y entonces nos podemos llevar bien. La cuestión aquí es también una cuestión de ética, de querer tener una cultura de paz, tanto de las partes como de los litigantes, y obviamente llegamos a un conflicto judicial en el que sí se puede llevar a un convenio, como usted lo mencionó, se deja un ejemplo a los hijos y a los hijos de los hijos. Lo que hagamos influye por generaciones en la familia. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Para que a futuras generaciones se reduzcan los conflictos judiciales y las partes puedan llegar a unos términos pacíficos en los términos que ellos quieran. Sí, usted mencionó el buscar el para qué y más que el por qué. Muchas veces no llegamos a un arreglo porque no vemos saber por qué tú necesitas el juguete y para qué lo necesitas, como lo comentaba ahorita, y bueno, para qué lo necesitas tú también. Entonces ver que a lo mejor el momento o el lugar en que lo necesitas no tiene que pelear con el otro momento de la otra parte, ¿verdad? Y entonces eso hace que se pueda arreglar muchas situaciones, ¿verdad? Yo cuando les pregunto a los padres en cuanto a afirmar de que, bueno, ustedes vienen porque quieren ponerse de acuerdo, porque les interesa el bienestar de sus hijos. Ninguno me ha dicho que no le interesa el bienestar de sus hijos, pero la forma de cómo ponerse de acuerdo es lo que hace que se complique, ¿verdad? Entonces, estos espacios para que lleguen a un arreglo, cuando se da esa ruptura de la comunicación, que tengan un tercero neutral e imparcial, pues les ayuda a restablecer esa comunicación, ¿verdad? Así es una cuestión de ayudar, de colaborar con las personas. A veces no tenemos la intención, pero no tenemos los recursos de comunicación, emocionales, que nos puede proporcionar un tercero, que en este caso pues es el servicio que Mecanismos Alternativos ofrece, en el que las partes ya con la ayuda de alguien pueden ellos mismos tomar las decisiones que les van a ayudar de manera más certera a resolver el problema que si lo hace una persona tercera. Me decía un usuario, bueno, nosotros teníamos la voluntad y la voluntad nos hizo venir a mediación, pero no teníamos los recursos para llegar a un arreglo, y eso nos lo dio el facilitador para poder recobrar el poder que habíamos perdido de tomar las decisiones de nuestros hijos. Así es. Y realmente es eso, ¿verdad? Porque muchas de las situaciones en las que se ve, como usted ya lo dijo, en los asuntos de juzgados familiares, son situaciones que no se pusieron de acuerdo dentro de su matrimonio, pero en algún momento en su divorcio lo van a tener que hacer, ¿verdad? O sea, a lo mejor el divorcio incausado es muchísimo más fácil ahora obtenerlo porque no necesito la autorización o el consentimiento del otro cónyuge, pero
pero sí quedan muchas situaciones inherentes a ese divorcio, ¿verdad? Así es, y a fin de cuentas, si no se quieren poner de acuerdo, alguien más va a tomar la decisión respecto de esto. O sea, el asunto no se queda en el aire. Entonces, por eso siempre se les hace la invitación, se les privilegia primero a la conciliación, a que se pongan de acuerdo las partes, porque a fin de cuentas la panorámica completa la tienen ambas partes. Y lo que mencionaba, por ejemplo, el abogado en el testimonio que acabamos de observar, era que, bueno, se llegó a acuerdos muy puntuales que dice precisamente lo que usted refiere. Si no hubiéramos, si no nos hubiéramos sentado, no hubiéramos podido determinar que el niño pudiera viajar a otro estado, como era el estado de Chihuahua, porque el padre vivía en otro lado, para que realmente pudieran convivir. Entonces, y sobre todo también decía, bueno, y que se pudiera retomar la convivencia que ya no tenía desde hace un año con su hijo, ¿verdad? Así es, recordemos que en el caso, por ejemplo, de los incausados, que fue el caso del testimonio, sí las partes terminan con su relación, pero los hijos, la relación que los une con los hijos es permanente. Entonces, la obligación que tienen los papás respecto de los menores es que ellos tengan una vida casi igual a que no se hubieran divorciado. ¿Y qué cuestiones se dan? Pues la cuestión de la convivencia es bastante importante para los menores, que los padres ambos estén presentes durante todo el desarrollo de su vida, porque de eso depende también el desenlace de la vida de esa persona o de ese menor cuando llegue a la vida adulta, ¿verdad? En un futuro. Entonces sí es importante que se pongan de acuerdo en cuestiones, aunque sean o que parezcan mínimas, pero que sí les van a ayudar a evitarse trámites, procedimientos que pudieran ser más largos. Claro. En su experiencia, o sea, ¿qué otros tipos de asuntos familiares se pudieran referir a mecanismos alternativos para que la gente pueda saber y escuchar y darse la oportunidad de resolver un conflicto a través de la mediación? Pues las cuestiones que son de alimentos, ¿verdad? Algún conflicto de alimentos que son muy comunes también. Que van muy relacionados, ¿verdad? Sí, la convivencia de los alimentos. Aquí es la situación, decir, bueno, son derechos. Yo siempre hablo de los derechos de los menores en cuanto a la convivencia para un desarrollo emocional y en cuanto a los alimentos para un desarrollo físico. Si cumplimos con esos dos, el menor se desarrolla de manera integral. Claro. Estamos abarcando los dos aspectos, pero siempre viendo la buena fe del otro, ¿no? Siempre juzgando en positivo al otro. A veces vemos casos en los que nos dicen, no, es que no me quiere dar, o nunca me quiere dar, o me lo manda mal para que yo, porque no lo cuida. A ver, ya le preguntó a la persona por qué el niño fue desarreglado. Y aquí yo quiero resaltar la importante labor de un juzgador para también fomentar estos mecanismos alternativos. Sabemos que pues es una obligación de proporcionarles esta alternativa y de que sepan las partes a que tienen posibilidad de llegar a un arreglo, pero también, bueno, lo hemos visto en la experiencia personal en que cuando los juzgadores le dedican una parte fundamental a explicarles cuáles son las ventajas y beneficios que pueden tener al lograr estos procesos, pues las personas se dan el tiempo de pensarlo y decidir acudir a un mecanismo alternativo. ¿Qué piensa de esto? Bueno, a mí me ha pasado, es que vuelvo a lo mismo, es una cuestión de cultura. Sí. A mí me ha pasado que se les invita, ¿verdad? A través del personal, sí, secretarios, y a veces las partes dicen, yo no creo hasta que un juez me diga. Obviamente nuestra función principal es, aunque estamos para juzgar, nuestra función principal es atender a las necesidades de la ciudadanía. Ver que no es solo un conflicto de papel, son personas con las que tratamos, hay una familia detrás que se ve afectada por el procedimiento y nuestra tarea primera es tratar de que las partes resuelvan su problema, porque nosotros tenemos una visión distinta. Claro. Ellos están en el conflicto, nosotros estamos viendo desde afuera que hay situaciones que se pueden arreglar a través de un convenio, que no es necesario que gasten en honorarios, que no es necesario que gasten en traslados, que no es necesario que se estén, cada escrito que se presenta a una y otra parte por estrategia legal o porque la parte sí lo pidió, es una ruptura que se va haciendo en la relación. Y si los papás no están bien, porque regularmente hay menores involucrados, la relación se va haciendo más, se va rompiendo más.
y a los que perjudicamos son a los menores. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos está terminando el tiempo, pero antes de despedirnos, algo que desea agregar para que las personas que nos están escuchando puedan llevarse ese mensaje. Pues simplemente que primero piensen en su familia, en sus hijos. A veces es muy sorprendente, ¿verdad?, que no se quieran poner de acuerdo en cuestiones de alimentos, pero sí le están pagando a profesionales para que les lleven el caso. Sí. Esas son cuestiones que nosotros debemos de analizar en nuestra casa, ver el beneficio que le reporta a los hijos, la tranquilidad que te da no tener que estar viniendo a audiencias, que no te vaya a llegar algún citatorio o que te vayan a percibir de multa. Estas cuestiones que son para beneficio de los menores y que pues a fin de cuentas no cierren los oídos cuando alguien quiera invitarlos a prevenir. Primero a prevenir, y si ya estás en un conflicto, pues a resolverlo de una manera mucho más favorable que la que te va a resolver una persona tercera o extraña a tu núcleo familiar. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles sus sugerencias y comentarios en las redes sociales y teléfonos que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y esto fue En Mis Zapatos.